Bueno, pues tenemos con nosotros hoy, como ponente del último seminario, podríamos decir, de este curso, a Sebastián de Haro. Sebastián de Haro es un barcelonés que se fue hace unos 20 años a Holanda a empezar su carrera de físicas. Se fue, aunque se ve que es muy joven, cuando se fue ya tenía uso de razón. Y bueno, hizo la carrera de físicas allí, se doctoró en la Universidad de Utrecht, siguió estudiando, bueno, se doctoró y además el director de su tesis, que yo no me atrevo a pronunciar, ¿cómo se llama? Gerard het Hoofd. Este señor que acabo de decir, pues recibió en el 2008, me parece, un premio Nobel, ¿no? El 99. El 99, un premio Nobel. Bueno, sigues en comunicación con él, trabajando con él en algunas cosas, pero bueno, él ha ido dando, después de estar haciendo, de doctorarse en Utrecht, pues ha estado en otro centro de investigación que aparecen en la información que he ido pasando bueno, que ha circulado por internet estos días. Ha estado pues en el Max Planck, ha estado en Londres, en el King College, ha estado en California, la Universidad de California, y actualmente es profesor lecture de el Amsterdam University College, que está en la Universidad de Ámsterdam, aunque como ayer hablábamos me comentaba que en el fondo es un college que han montado las dos universidades que hay ahora mismo en Ámsterdam. En Ámsterdam han llevado allí a los mejores que tienen en Holanda y fuera para dar clases en ese college en concreto. Bien, no voy a hablar de todas las publicaciones que tiene ni de los trabajos de investigación que ha hecho, pues porque bueno, están al alcance de todo el que quiera conocerlos, y yo no quiero hablar. Bueno, sí me interesa resaltar que bueno, si está hoy aquí es sencillamente por su interés en la filosofía. Es un físico teórico, es un físico muy teórico, por lo que imagino que veremos ahora, por el tema del seminario, que es la gravitación cuántica y teoría de cuerdas, aunque posiblemente hable poco de teoría de cuerdas y más de otras cosas, pero en fin, eso ya no me atrevo yo a adelantarlo. Y aunque es muy teórico, ahora la palabra teórico tiene una connotación negativa en ciertos ambientes, ¿verdad? Pero sin embargo, me consta que es un científico que tiene los pies muy pegados al terreno, muy pegados al suelo, porque de hecho reside en donde vive, es el director de una residencia universitaria, lo cual significa que para ser director de una residencia universitaria, en cualquier sitio, en Holanda también imagino que será así, pues hace falta tener los pies muy sobre el terreno. Entonces, pues, bueno, y desde muy joven, desde que salió de España, pues ya tenía esa afición por la filosofía que después, según me comentaba, yo me permito comentar, en fin, aunque sean cosas que hablamos ayer, dejó un poco abandonada la filosofía por su trabajo en física, que le cautivó totalmente, pero claro, quien ha estado metido en la filosofía no la puede dejar, y ahora pues ha vuelto ese interés a hacerse quizás más fuerte, y también desde los conocimientos de física que tiene, pues su aportación al ámbito de la filosofía pues puede ser mucho más eficaz y mucho más maduro, por supuesto. Entonces te dejo la palabra. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la... Quizás para que se oiga, si te vas a mover, podemos ponerte otra cadena más de estas. Vamos a ver. Esa es la de la cámara, y esta la de que te oiga. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Si se pone al revés, quizás se oiga mejor. Sí. Esto es un físico teórico. Sí, ahí, en la solapa mejor, sí. Sí, esa de aquí, bueno. Yo creo que sea suficiente. Y si quizás si se enciende también se pueda... A ver, ¿está apagada aquí? Creo que sí. Vamos a ver. Habla ahora, a ver. Sí, ¿se oye? Vale. Ahora sí. Bueno, antes que nada, pues gracias por la introducción. Han puesto el listón bastante alto.
espero que podamos, bueno, que les resulte de interés la charla. Gracias a mí por la invitación, es la primera vez que estoy aquí en Pamplona. Y bueno, me han pedido que haga el seminario en español. Como han dicho, pues llevo 20 años fuera de España y o sea, mi nivel de español es el de un bachiller de 17 años, digamos, que además se ha contaminado la lengua por el holandés y el inglés. Pero recurriré al inglés si es necesario en algún momento. Entonces, voy a hablar de algunos aspectos de la teoría de cuerdas y la gravitación cuántica. En concreto quería enfocar en el tema de la unificación y los conceptos de unificación y reduccionismo. Para que no haya vale, acoplamiento. sí. Claro, sí. Ahí. Muy bien. Bueno, tengo que decir que no soy filósofo, soy físico. Pero bueno, como ha dicho pues ya Santiago, la física tiene implicaciones filosóficas y siempre merece la pena reflexionar sobre ellas. Y de hecho el diálogo entre físicos y filósofos pues está, digamos, es muy actual en este momento. Por ejemplo, Stephen Hawking, como la mayoría sabrá, acaba de publicar un libro hace un año o algo así, The Grand Design, donde la primera página dice lo siguiente. Bueno, y este libro se ha discutido mucho en los medios últimamente. En la primera página dice Philosophy is dead. Esto es por supuesto una reminiscencia de la frase de Nietzsche, God is dead. Philosophy is dead. Philosophy has not kept up with modern developments of science, particularly physics. Scientists have become the bearers of the torch of discovery in our quest for knowledge. Es decir que, bueno, según Hawking, los científicos han adelantado a los filósofos han quedado atrás. Y se podría criticar mucho el libro de Hawking, no es lo que voy a hacer porque me parece que aparte de algún aspecto negativo, hay realmente una percepción muy correcta en lo que dice aquí y muy interesante también, pues que es precisamente esa división entre la física y la filosofía, y que bueno, la filosofía desde cierto punto pues sobre todo en el mundo anglosajón al que se refiere Hawking, donde pues el empiricismo y el positivismo pues son mucho más fuertes y la filosofía se centra mucho más en la lógica más que en la ciencia, pues existe un problema, ¿no? Por otro lado también pues está claro el problema que también los científicos a veces pues tienen poco interés en lo que tenga que decir la filosofía, o bien con pocos conocimientos y pocos también medios filosóficos, digamos, se ponen a hacer especulaciones sobre filosofía. Yo no voy a hacer otra cosa hoy porque, como decía, no soy filósofo. Pero bueno, espero decir algo útil en esta línea de aproximación entre física y filosofía. Y para eso es necesario ir a los orígenes. Entonces empezaré, aquí está lo que voy a hablar, algo sobre la ciencia de los griegos, y después ya pasaré al programa de unificación de la física y el concepto de reduccionismo en la física moderna, a través de, sobre todo, agujeros negros y el principio holográfico que ha surgido a través de los agujeros negros, y al final pues sacar algunas conclusiones. Entonces, volviendo a los orígenes, bueno, esto es casi un lugar común, la ciencia presocrática, los 4 elementos, pues citarlos como un origen de la ciencia, también un origen quizá de la idea que tenemos de ciencia, que bueno, lo que la ciencia intenta hacer es
encontrar el elemento subyacente a cualquier proceso físico. Entonces, bueno, pues Cottard que distintos filósofos propusieron distintos elementos y Demócrito luego añadió el principio del átomo. Es un lugar común, pero me parece un poco incompleto por la siguiente cosa. Heisenberg escribe en su libro Physics and Philosophy lo siguiente: In the philosophy of Democritus, the atoms are eternal and indestructible units of matter. They can never be transformed into each other. With regard to this question, modern physics takes a definite stand against the materialism of Democritus and for Plato and the Pythagoreans. Es decir, Heisenberg leyó a los 18 años el Timeo de Platón, y eso realmente le inspiró a estudiar la teoría atómica, tal como explica. Y él lo que ve en el Timeo de Platón es que va más allá de los principios de los atomistas, porque Platón también tiene una teoría atomista, pero es una teoría atomista distinta. Se basa en los números, no en... Y ahora recordaré un poco más esta teoría. Y dice aquí, the elementary particles in Plato's Timaeus are finally not substance but mathematical forms. Es decir, la teoría de Platón estaba basada en la forma matemática. Por supuesto, también tenía un substrato material, pero la forma matemática era lo principal, o era lo primero. Entonces, ¿qué es esta teoría de Platón? En la Academia de Atenas, pues Teteto, no sé si se llama Teteto en español, Tetetus, trabajó la teoría de los sólidos platónicos, que por eso les llamamos platónicos, porque Platón los describió en el Timeo por primera vez con sus propiedades. Y esas propiedades las derivó Teteto, pues los ángulos, los ángulos de los triángulos, cómo construir los sólidos platónicos, etc. O sea, estos son los 5 poliedros regulares que existen, que se pueden formar a través de polígonos regulares, todos los mismos. Son 5. Esto lo probó Tetetos, y luego también Euclides lo tomó en los elementos. El tetraedro, formado por triángulos, tiene 4 caras, icosaedro tiene 20, dodecaedro tiene 12, octaedro son 8 y el cubo son 6. Para Platón lo principal es que estos elementos se podían construir todos a través de triángulos, aunque, como vemos, solo 3 de ellos están formados a través de triángulos, pero el dodecaedro y el cubo también se pueden obtener a través de triángulos. Y estos triángulos eran de 2 tipos. Eran 2 triángulos rectángulos. Uno era un triángulo isósceles con estos 2 lados de igual longitud. Este era escaleno, es decir, los 3 lados tenían longitudes distintas. Y, por ejemplo, si quedamos en que la longitud mínima es 1, entonces, en este caso, gracias a la simetría entre estos 2 lados, la longitud de la hipotenusa está determinada únicamente, es raíz de 2, y pueden comprobar que, según el teorema de Pitágoras, pues 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es raíz de 2 al cuadrado. En este caso, en cambio, este triángulo no está protegido por simetría, porque si fijamos el lado menor a 1, pues este lado pues todavía puede tener cualquier valor, y este también puede tener cualquier valor. Entonces,
El cubo se puede formar a través de rectángulos, pues dividiéndolo en 4, por ejemplo, en 2 o en 4. El tetraedro, el octaedro y el icosaedro se pueden formar a través de este triángulo. Y para Platón lo importante aquí eran dos cosas. Uno, que ambos se forman por el teorema de Pitágoras, es decir, es por eso que eligió triángulos rectángulos y no, por ejemplo, triángulos equilaterales, como aquí. Este es equilateral, pero no es rectángulo, por tanto no se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Para él, el teorema de Pitágoras era la fórmula matemática que está detrás de estas formas. Entonces, por tanto, hay que reducir estas formas a elementos más sencillos que obedezcan el teorema de Pitágoras. Y el otro requerimiento es que solo números sencillos podían aparecer. No encontramos la raíz de 5. Aquí, por ejemplo, podíamos haber escogido, para esta longitud, podríamos haber escogido 2, y aquí nos hubiese salido raíz de 5. Eso no lo quería Platón por la siguiente cosa. Porque estos triángulos tenían que reflejar la armonía de las esferas. Es decir, de los planetas. Los planetas y el Sol, cuando giran alrededor de la Tierra en el sistema heliocéntrico, pues describen unas armonías que están dadas por la escala dórica. La escala dórica que está aquí empieza por la D, de D a D, que me parece que es el Re, que se llama Re en España. Entonces la escala está dada por los números 1 y 2, es decir, la D tiene una frecuencia y la D pues siguiente de una octava mayor tiene una frecuencia que es 2 veces mayor. Y al revés, si miramos longitud, entonces la longitud de una cuerda pues se reduce por un factor. Entonces esto es, por supuesto, lo que descubrió Pitágoras. Y entonces a partir del 1 y el 2 se puede generar toda la escala dórica. ¿Cómo se genera la escala? Bueno, se genera insertando lo que se llaman medios. O sea, los griegos conocían dos medios, el medio armónico y el medio aritmético. No voy a entrar en los detalles, pero medio aritmético es el medio normal, o sea, es 1 más 2 es 3, dividido por 2 es 3 medios. Entonces, estos dos medios te dan el quinto y el cuarto de la escala. Entonces, así podemos generar toda la escala, o sea, el cuarto nos da pues la A y la G y es que no lo veo bien desde aquí, y el cuarto te da la A. Si tuviésemos el 5, si hubiésemos permitido aquí la raíz de 5, nos saldría el tercio. El tercio no lo quería Platón, eso lo dice en la República. En la República, como quizás saben, pues echa de la ciudad a los poetas y también a los músicos y prohíbe todas las escalas musicales menos la dórica, prohíbe la iónica y la frigia, porque esas escalas tenían el tercio, entonces son desarmónicas, son escalas que llevan a un sistema democrático y que llevan a una degeneración del Estado. Eso no lo quería Platón, aunque luego lo permite, pero en un principio el cosmos se debe construir a partir de la escala dórica, que es la perfecta porque es la más sencilla de todas y que no lleva a disarmonía. Y de hecho, con esto, pues resolvió el problema de la disarmonía que conocemos pues en el piano, ¿no? El piano, pues el tercio en el piano se construye a través de
de una aproximación para que cuando tenemos muchas octavas no suene disarmónicamente. Es algo que solo se resolvió en la época de Bach, pero esto estaba ya en el timeo de Platón, que había que hacer un compromiso y basarlo todo en las escalas más sencillas. Bueno, entonces, ¿por qué toda esta introducción? Bueno, las propiedades de los triángulos elementales, entonces, vemos que están ligadas a las armonías de la música, las armonías del universo. Los sólidos platónicos están hechos a través de estos triángulos elementales, y estos triángulos elementales son realmente los que determinan la estructura de la materia. ¿Y cómo es? Bueno, pues Platón identifica los distintos sólidos platónicos con los 4 elementos, con la tierra, el fuego, el aire y el agua. ¿Por qué la tierra? Bueno, como habíamos dicho, el cubo es el más estable porque está hecho por el triángulo con más simetría, por tanto es el elemento más estable. También porque con el cubo se puede formar todo el espacio de 3 dimensiones y por tanto debe corresponder con el elemento tierra, que es el elemento más pesado, menos cambiante. En cambio, los otros 3 están formados a partir de estos triángulos. Estos triángulos, claro, se pueden, si descomponemos un tetraedro, pues a través de los triángulos del tetraedro quizá podemos formar un icosaedro si tenemos suficientes tetraedros. Por tanto, estos 3 elementos son cambiantes. Un tetraedro nunca podrá transformarse en un cubo, porque los triángulos son distintos, pero estos 3 entre sí que se pueden transformar. Y con esto Platón pues explicaba de un modo matemático lo que ya los presocráticos habían intentado explicar de un modo más cualitativo. Ahora Platón intenta dar una explicación, por supuesto una explicación muy especulativa, pero una explicación matemática. Por ejemplo, 2 elementos de fuego se pueden convertir en un elemento de aire, porque el aire tiene 2 veces el número de triángulos que tiene el fuego. Aquí, pues, 2 elementos de aire más un elemento de fuego pueden convertirse en un elemento de agua. Si identificáramos el aire con hidrógeno y el fuego con oxígeno, pues esto nos daría H2O. Eso, por supuesto, es pura coincidencia. Pero vemos que tenemos una química elemental de 4 elementos. Bueno, aquí tenemos a Sócrates antes de tomar su copa de veneno, de cicuta, gracias. Y esto lo describe Platón en el Fedo. Vemos que Sócrates está diciendo algo. Aquí está Platón, aquí está Crito, aquí está la mujer de Sócrates que se está yendo. Y Sócrates nos está diciendo algo en el Fedo. Habla del alma. Él cuenta cómo cuando se muera, pues dejará la tierra y se encontrará, será el mundo de las ideas. Se encontrará gente que él conoce, gente conocida. Lo que me quería fijar es que aquí él habla de él verá la tierra desde fuera y verá que la tierra en realidad es una bola hecha de cuero, hecha de piezas de cuero, de 12 piezas de cuero. O sea, la tierra es un dodecaedro. Habíamos visto que hay 5 elementos, solo hemos visto 4. El 5.º elemento es el dodecaedro. Entonces Platón en el Timeo
y también Sócrates, antes de morir, según Platón, porque esto, claro, es figurado, o sea, Platón dice que él no estaba presente en los últimos momentos de Sócrates, lo cual es mentira, pero con eso nos da a entender que todo esto es una ficción, pero que él quiere ascribirle a Sócrates un testamento pitagórico para resaltar quizá pues la importancia que él daba estas ideas. Entonces el universo está hecho, tiene la forma de un dodecaedro. ¿Por qué? Pues porque el dodecaedro es el elemento que incluye a todos los otros sólidos platónicos en sí. Por ejemplo, aquí pues hay un cubo inscrito en un dodecaedro. Por otra parte, es el elemento que más de cerca aproxima a la esfera, porque tiene los ángulos más abiertos de todos los elementos. Por tanto, es el elemento que se presta mejor a aproximar la esfera. Claro, la esfera pues tiene un infinito número de lados, número de puntos. No se puede describir a través de triángulos, pero sí que se puede aproximar con un dodecaedro. Entonces, bueno, hemos visto que los números, pues para Platón son un lenguaje universal que está en la raíz de todos los procesos naturales, que tienen que tener una descripción cuantitativa. La simetría nos lleva al concepto de conservación. Por ejemplo, pues la Tierra no se convierte directamente en los demás elementos gracias a simetría. Por otra parte, la asimetría pues explica todo tipo de procesos naturales, como la condensación, la rarificación, la lluvia, etc. Es decir, que hay una correspondencia directa entre los números, fisiología y las artes. ¿Por qué fisiología? Bueno, porque Platón en el Timeo pues también explica procesos biológicos, también el funcionamiento del ser humano, de los miembros del cuerpo humano, del corazón, por ejemplo, de la sangre, etcétera, a través de estos, y también la percepción sensible, a través de este modelo geométrico. Y por último, pues las artes, porque las matemáticas pues son un reflejo de la armonía de las esferas. Es decir, que hay un link intrínseco entre cualidades y cantidades. Y sobre esto pues volveremos luego. Y él lo que añade es pues el concepto de medida, añade a las ideas iónicas, porque el elemento iónico pues era materia, pura materia, sin forma, y también los átomos de Demócrito pues tenían infinitas formas, pero claro, ahora Platón introduce un principio geométrico que pone limitación a esa infinitud y por tanto pues nos permite racionalizar. Es decir, bueno, y por último pues el problema de la asimetría está siempre presente, porque en este dodecaedro pues habíamos dicho que al principio habíamos echado de la ciudad a la raíz de 5, pero en el dodecaedro, si tú inscribes un dodecaedro en una esfera, pues te sale allí la golden ratio, no sé cómo se dice, la regla de oro, regla áurea, proporción áurea, pues que contiene la raíz de 5. Y quizá pues por eso insiste mucho en que todo esto es un likely account, es una hipótesis y invita al lector o al oyente pues al que tenga una mejor explicación pues que la traiga y la discutirán. Y esto por supuesto pues es algo también que existe es un principio básico de la ciencia moderna, al poder hacer una predicción y que esté abierta a crítica. Esta similitud con la química pues una vez más no es bueno, puramente no es puramente una
una similitud distante. Por ejemplo, como he dicho ya, pues Heisenberg se inspiró directamente en el Timeo para estudiar física atómica. De hecho, él dice, our illustrator of the atomic model would have done well to make a careful study of Plato before producing his particular illustration. Pues se refería a un libro de texto sobre física que él estudió, donde se explicaban los átomos a través de la teoría de Demócrito, y le hubiese parecido más correcto hacerlo a través del Timeo. Bueno, entonces pasamos ya a la física moderna. Hemos visto una química de 4 elementos. La química actual tiene muchísimos más elementos, por supuesto. Pero la idea siempre es pues clasificar los elementos, someterlos a racionalización, ponerlos en una tabla periódica que explique sus propiedades, explicar sus propiedades a través de las partes más sencillas, en este caso pues el principio de Pauli. Eso es la idea de unificación, un principio de una idea de unificación, es decir, unificar la diversidad de materiales, en este caso, bajo un mismo principio. Esta multiplicidad de los materiales también existe cuando hablamos de fuerzas. Tenemos actualmente cuatro fuerzas de la física, aunque empezamos con 6, realmente empezamos con 5 según se mire. Al principio, antes de Newton, teníamos la gravitación pues terrestre, que describió en mucho detalle pues Galileo, y luego la celeste. Kepler pues formuló sus leyes para los movimientos de los astros. Newton unificó las dos, pues se dio cuenta que el movimiento de la Luna pues no es distinto de cómo cae una manzana. La Luna está siempre cayendo hacia la Tierra. Con eso pues unificó las leyes terrestres y las celestes. Teníamos la electricidad y el magnetismo como dos fenómenos distintos, aunque estaban relacionados de algún modo. El electromagnetismo de Maxwell consigue unificarlos como una sola fuerza. Luego la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, también otras dos fuerzas. La fuerza nuclear débil pues es responsable para el decaimiento, la radiación nuclear radioactiva, mientras que la fuerza fuerte pues es la que mantiene el núcleo de un átomo junto. Estas tres se pudieron unificar por el modelo electrodébil de Weinberg y Salam en los años 60. Ahora tenemos lo que se llama el modelo estándar de las fuerzas, que consigue unificar pues estas tres fuerzas, la electromagnética y las dos nucleares, en un solo modelo. Es un solo modelo, no es una sola fuerza todavía. Por eso tenemos aquí Grand Unification, es decir, la idea sería tener una unificación más fuerte todavía, donde no solo tenemos un modelo, sino que las tres fuerzas dentro de ese modelo son manifestación de una sola fuerza más fundamental. Hay diversas teorías, pero todavía no se han verificado experimentalmente. Ahora, de hecho, ahora mismo en el LHC, en CERN, en Ginebra, pues están haciendo experimentos que pueden explorar esta ventana de energías aquí. Después tenemos, claro, la idea de la gravitación cuántica, es decir, unificar la mecánica cuántica, que describe pues todo esto de aquí, con la gravitación que está aquí. Bueno, entonces
Unificación tradicionalmente se ha asociado, al menos por los físicos, con la idea de reduccionismo, es decir, cuando unificamos las fuerzas, pues lo que estamos haciendo es realmente reducir a principios más fundamentales y más pequeños. Por ejemplo, aquí tenemos pues una mosca. La mosca, pues biológicamente, pues está formada por moléculas. Las moléculas están hechas por átomos. El átomo tiene un núcleo. El núcleo está formado por protones y neutrones. Los protones pues tienen una estructura interna en términos de quarks, etc. Entonces la idea de reduccionismo es de entender las propiedades a través del estudio de las partículas más elementales. La discusión, porque claro, el reduccionismo pues con frecuencia ha habido discusión sobre esto, la discusión va sobre, digamos, la flecha en esta dirección, es decir, la pregunta sobre si el conocimiento de los quarks o de las partículas elementales que sean, si eso es suficiente para reconstruir una mosca, digamos, para predecir, no prácticamente, pero sí teóricamente, pues el comportamiento de una mosca. Esa es la pregunta del reduccionismo. Aunque reduccionismo es un concepto pues no muy claramente definido, Steven Weinberg, por ejemplo, distingue dos clases de reduccionismo. Uno, lo que llama petty reductionism, reduccionismo pequeño, digamos, o insignificante, que consiste en lo que acabo de decir, pues reducir el todo a las partes. Luego hay otro reduccionismo que es lo que llama grand reductionism, to reduce the world of physical phenomena to a finite set of fundamental equations or principles. Y esta definición se debe a Freeman Dyson, que era un anti-reduccionista, pero cada una de las mejores reducciones, que también la cuota Weinberg. Y otra alternativa que da es Search for the Common Source of All Explanations. Es decir, este es un reduccionismo que se basa más en escalas espacio-temporales, mientras que este es un reduccionismo más abstracto que se basa en la reducción a principios matemáticos. Y yo diría que la controversia pues normalmente se ha tratado sobre esto de aquí. Es decir, aquí pues al menos en el ámbito de la física y la biología pues es menos controversial esto de aquí. Este reduccionismo ontológico, digamos, pues se traslada, también se traduce en una interrelación entre las diversas ciencias. Porque claro, si somos capaces de reducir el todo a las partes, entonces la biología, por ejemplo, que está aquí, que trata pues de sistemas macroscópicos, o incluso si vamos a sistemas más grandes, como podría ser pues el ser humano o la sociedad incluso, pues claro, todo esto se reduce, según el reduccionismo, pues a las partes más fundamentales. Por ejemplo, la biología se reduciría a química. La química no sería más que física estadística o física de materia condensada. La física estadística no sería más que mecánica cuántica o relatividad o mecánica clásica. La mecánica cuántica no sería más que física de partículas, y la mecánica clásica no sería más que gravedad, y a su vez estas se reducirían a la teoría de cuerdas, o la teoría M, que es digamos la variante más moderna de la teoría de cuerdas. Esto según el modelo clásico reduccionista. Bueno, esta discusión no es puramente académica. Se ha dado, por ejemplo, en el Congreso americano. Steven Weinberg, cuando se estaba construyendo el Superconducting Supercollider en Texas, pues se dio una discusión en el Congreso. Se habían gastado $2.000 millones ya en este proyecto, pero bueno, había que discutir
si se seguía el proyecto adelante o no. Y Weinberg dijo, pues, él fue uno de los que estuvieron involucrados en esto, y dijo: "One of the members of the SSC board argued that we should not give the impression that we think that elementary particle physics is more fundamental than other fields, because it just tended to enrage our friends in other areas of physics. The reason we give the impression that we think that elementary particle physics is more fundamental than other branches of physics is because it is. I do not know how to defend the amounts being spent on particle physics without being frank about this." Es decir, bueno, pues la razón que gastamos todo este dinero en esto, y la razón que decimos que la física de partículas es más fundamental que cualquier otra rama de la física, es simplemente porque lo es, según Weinberg. Y fue así como defendió el SSC. Su contendiente era Philip Anderson, también, los dos son premios Nobel. Él dijo: the results of particle physics are in no sense more fundamental than what Alan Turing did in founding computer science, or what Francis Crick and James Watson did in discovering the circuit of life. Es decir, la física de partículas no es en ningún sentido más fundamental que, por ejemplo, los descubrimientos de Turing en la física de la información y computer science, o el descubrimiento del DNA por parte del ADN por parte de Crick y Watson. Es decir, para Anderson, pues la física es tan fundamental como cualquier otra ciencia. Desafortunadamente, pues el proyecto se canceló, y bueno, ahora tenemos afortunadamente el LHC aquí en Europa, y Stephen Hawking escribió, dijo en la Casa Blanca, enfrente del presidente de los Estados Unidos: "The United States went through a fit of feeling poor and canceled the project halfway. At the risk of causing embarrassment, I have to say I think this was a very short-sighted decision." Bueno, entonces, la discusión sobre reduccionismo. Volveremos a ella en el contexto de la gravitación cuántica. ¿Qué es la gravitación cuántica? La gravitación cuántica es, pues, el intento de unificar la mecánica cuántica con la relatividad general. La relatividad general describe los sistemas grandes, como por ejemplo estrellas, galaxias, el universo entero, etc., mientras que la mecánica cuántica describe los sistemas microscópicos. Si enfocamos en el espacio-tiempo, un punto muy pequeño del espacio-tiempo, pues lo que se espera es que encontraremos una estructura subatómica en el espacio-tiempo. Es decir, que el espacio-tiempo no será ya un continuo, tal como lo experimentamos ahora, sino que tendrá una estructura de fluctuaciones. Habrá fluctuaciones según el principio de Heisenberg, pues continuamente, como vemos aquí. Al menos esta era la expectación inicial. De todos modos, este proyecto se ha encontrado, pues, con problemas muy serios. Uno es el problema de las singularidades. Es decir, cuando se intenta hacer esto, pues nos encontramos con el Big Bang, que es una singularidad en el espacio-tiempo, donde toda la energía y toda la materia estaba concentrada, y esta singularidad, pues, se escapa de momento a una descripción cuantitativa exacta. Luego, el problema de agujeros negros, problema de infinitudes, está relacionado con las singularidades. Es decir, que si calculamos cualquier cantidad física, como podría ser la energía del universo, pues nos sale siempre un resultado infinito.
casi cualquier cantidad que calculemos nos sale que el resultado es infinito. Y el problema más serio parece ser la pérdida de información, que voy a introducir. Ahora me voy a saltar la teoría de cuerdas porque no nos da tiempo. El problema de la información tiene que ver con los agujeros negros. ¿Qué son los agujeros negros? Pues un agujero negro es el punto final por ejemplo, una explosión de una supernova. Es decir, cuando la materia se concentra tanto que el campo gravitacional es tan intenso que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Es decir, el espacio-tiempo se curva, como vemos aquí. Pues normalmente el espacio-tiempo es plano, pero cerca de una estrella, por ejemplo, pues se curva el espacio-tiempo. Un planeta que pasase por aquí pues describiría una trayectoria curva. Pues en un agujero negro se curva tanto que nos sale una singularidad aquí, es decir, que la curvatura aquí es infinita. Entonces, esto significa que cuando caigo en un agujero negro pues no puedo salir, ni siquiera la luz puede salir. ¿Cómo entender esto? Pues hay un análogo que es lo que se llama agujeros negros sónicos, que de hecho se han hecho en el laboratorio, que es cuando tengo un río, por ejemplo, un pez y hay una catarata. Pues claro, el pez tiene una velocidad máxima que él puede nadar, y el agua también tiene una velocidad. Entonces, cuando la velocidad del agua aquí sea mayor que la velocidad que el pez puede nadar hacia arriba, entonces el pez no podrá ya salir, se verá destinado a caer en la catarata. Entonces, si la velocidad va aumentando, pues aquí habrá un lugar, un límite, que aquí tenemos otro, aquí lo que se llama point of no return, pues un punto donde la velocidad de escapatoria, digamos, es mayor que la velocidad que el pez puede salir de la catarata. Pues es lo mismo en un agujero negro. Es el lugar, es una esfera, de hecho, la esfera más allá de la cual ya no se puede emitir ninguna radiación. Entonces, bueno, clásicamente el horizonte como tal no presenta muchos problemas. Es cuando se combina con la mecánica cuántica que presenta problemas. Esto lo hizo Hawking en 1974. Describió lo siguiente, es decir, el vacío cerca del horizonte de un agujero negro está lleno de fluctuaciones. Hemos visto que el vacío siempre tiene fluctuaciones. Estas fluctuaciones cerca del agujero negro pueden tener la siguiente consecuencia. Estas fluctuaciones producen pares de una partícula y una antipartícula. La partícula es una partícula normal que tiene una energía, y la antipartícula es, digamos, la misma partícula pero con propiedades opuestas, y en particular también tiene energía negativa. Tiene la misma energía pero energía negativa. Esto es posible porque a partir en el vacío se pueden producir durante un intervalo de tiempo muy pequeño, se pueden producir estos pares. Entonces, normalmente pues estos pares se crean a través del vacío y luego se aniquilan otra vez. Y entonces es lo que vemos aquí. Entonces esto no presenta ningún problema. Pero si hay un horizonte por en medio, entonces lo que puede ocurrir es que la partícula con energía positiva escape hacia el infinito, mientras que la antipartícula sea absorbida por el agujero negro. El proceso opuesto no es posible, es decir, la antipartícula nunca podría escapar a la atracción gravitacional, porque para eso hace falta una energía positiva, una energía cinética para poder escapar. Pero como esta partícula tiene energía negativa, lo único que puede hacer es caer en el agujero. Por tanto, pueden ocurrir dos cosas, o bien que las dos partículas
caiga en el agujero negro, con lo cual no tiene ninguna consecuencia, o bien que la partícula escape al infinito y la antipartícula se caiga en el agujero. Claro, como la antipartícula tiene una energía negativa, esto reduce la energía del agujero. Y según la fórmula de Einstein, E es mc². Si reducimos la energía, reducimos la masa. Lo cual quiere decir que el agujero, pues su masa se reduce y se va evaporando. O sea, sale esta radiación, que son estas partículas que salen, y la masa del agujero se va reduciendo. Aquí está quizá un poco más claro, pues vemos cómo la partícula sale del agujero y la antipartícula vuelve a caer en el agujero. Una cantidad importante es el radio de Schwarzschild. El radio de Schwarzschild es el radio del agujero negro. Por cierto, me he olvidado de decir que aquí tenemos pues este tipo de dibujo. Tenemos el tiempo en la dirección, o sea, hacia arriba, mientras que este círculo es una proyección en 2 dimensiones del horizonte, que propiamente es una esfera. Bueno, entonces el radio de Schwarzschild depende, por supuesto, de la masa del agujero, también de la constante de Newton y de la velocidad de la luz. Entonces, cuanto mayor es la masa del agujero, pues mayor el agujero y mayor el radio de Schwarzschild, que es este radio de aquí. Y también, pues, como E es proporcional con mc², pues esto es proporcional con la energía. Es decir, que si reducimos la energía, reducimos la masa y reducimos el radio, o sea, el agujero desaparece, se disminuye y eventualmente pues se evaporará, desaparecerá. Ahora la conclusión de Hawking es la siguiente. Bueno, esta radiación tiene la propiedad de que no contiene ninguna información microscópica interesante. La única información que contiene es la información sobre la energía, igual que cuando quemamos un tronco de árbol o cualquier otro material, pues la radiación que sale pues nos da información sobre la energía, pero no nos dice, por ejemplo, si quemo este papel, pues la radiación no me dice lo que estaba escrito en este papel. Por tanto, toda la información que está en este papel la he perdido. Por tanto, esta información desaparece. Ahora bien, normalmente en la física esto resulta de una aproximación, es decir, en principio, muy teóricamente, si yo fuese capaz de pues examinar exactamente todas las posiciones y velocidades de todas las partículas y todos los fotones que salen a partir de quemar este papel, pues en principio, teóricamente, sí que podría reconstruir lo que está escrito en este papel. Lo que pasa es que en la práctica, pues claro, son 10 a la 23 moléculas y pues es imposible, ¿no? Pero en principio, según las leyes de la física, es posible. Según Hawking, el caso de los agujeros negros es totalmente distinto, porque en ese caso, ya que estamos hablando aquí de la gravitación cuántica, según él, pues una teoría fundamental, este proceso es fundamental, lo cual quiere decir que esta información simplemente ha desaparecido del universo. Lo cual quiere decir que los agujeros negros violan las leyes de la mecánica cuántica. ¿Cómo podemos entender esto? Pues, bueno, en un agujero negro puede caer pues cualquier cosa, ¿no? Entonces, como la información se pierde, pues la radiación que sale pues puede ser de cualquier tipo, ¿no? O sea, puede salir de un agujero negro lo que sea. Y en principio, pues lo que sale del agujero negro no guarda ninguna relación con lo que cayó en el agujero. Al menos esta relación no es según la mecánica cuántica. Y bueno, durante 30 años, pues Hawking intentó generalizar la mecánica cuántica para establecer una relación más general entre esto.
La resolución salió pues en el 93, cuando Geert 't Hooft formuló el principio holográfico, que es la siguiente propuesta. Es decir, bueno, el agujero negro es una esfera, el horizonte tiene una forma esférica, y vamos a imaginarnos que las partículas que caen en el agujero negro pues modifican esta esfera. Esta esfera pues fluctuará, y estas fluctuaciones pues mantienen la información sobre todo lo que cayó en el agujero negro. Es decir, tenemos estos unos y ceros que codifican toda esta información. Por tanto, la información no está perdida en el agujero negro, sino que está en el horizonte del agujero negro. ¿Por qué se llama el principio holográfico? Pues porque todo lo que está dentro del agujero está codificado en la esfera. Bueno, entonces me voy a saltar detalles. El principio holográfico empezó como una especulación, pero en el 98 pues Juan Maldacena de Harvard dio una realización en teoría de cuerdas de este principio holográfico. Es decir, mostró que en teoría de cuerdas existen relaciones holográficas de este estilo. Entre, por ejemplo, pues, la gravedad en 4 dimensiones y una teoría de partículas en 3 dimensiones. ¿Por qué es holográfico esto? Pues porque del mismo modo que un holograma, que es una imagen de 3 dimensiones, codifica toda la información sobre la imagen, perdón, es una imagen de 2 dimensiones, codifica toda la información sobre la imagen de 3 dimensiones, pues del mismo modo esta teoría en 3 dimensiones codifica la gravedad en 4 dimensiones, y con 4 me refiero a 3 dimensiones espaciales más el tiempo, y aquí también 2 dimensiones espaciales más el tiempo. De hecho, Maldacena encontró relaciones de este estilo en muchas dimensiones. En teoría de cuerdas se puede llegar hasta 11 dimensiones y pues hasta 7 dimensiones, de hecho empezando desde una dimensión, o sea, desde 1 hasta 7, pues encontramos relaciones holográficas, es decir, de 7 a 6 o de 6 a 5, de 5 a 4, etc. Y lo común es que siempre la teoría en la dimensión mayor tiene gravedad, como lo que hemos visto del agujero negro, es decir, es un agujero negro, mientras que la teoría en la frontera, en el límite del agujero negro, nunca tiene gravedad. Un ejemplo es una relación reciente entre un agujero negro en 4 dimensiones y un superconductor en 3 dimensiones. Aquí lo que vemos es un superconductor que está aquí y un imán levitando encima del superconductor. Esto es el efecto Meissner. Cuando tenemos un superconductor, pues las líneas magnéticas son expelidas del superconductor de tal modo que un imán se suspende encima del superconductor. Bueno, pues la física en 3 dimensiones, que en este caso es la física de un superconductor, está relacionada a la gravedad en 4 dimensiones, que es la física de un agujero negro. Yo obviamente no puedo entrar en los detalles, pero es una relación sumamente precisa. Por ejemplo, la temperatura de Hawking, que es la temperatura de la radiación que sale del agujero negro, se puede equiparar con la temperatura del material, que sería, pues, por ejemplo, si es un superconductor de altas temperaturas, pues 70 grados Kelvin. Las partículas cerca del agujero negro se relacionan con un condensado, lo que se llama Cooper pairs, un condensado de electrones en el superconductor. Y así pues hay toda una lista, hay como un diccionario matemático, digamos, entre 3 dimensiones y 4 dimensiones. De hecho, esto es una de las cosas que trabajé en mi tesis. Dimos
un diccionario muy preciso para este tipo de relaciones en general. Bueno, para ir acabando, pues hemos empezado unos minutos tarde, me parece. Un elemento común a todas estas dualidades holográficas, ahora veremos por qué, relaciones holográficas, es que las distancias largas se relacionan con las distancias menores, es decir, que el mundo macroscópico se relaciona al mundo microscópico. Lo hemos visto aquí, por ejemplo, el agujero negro, pues en principio es un sistema macroscópico, el resultado de una explosión de una supernova, mientras que este superconductor pues es un material pequeño que de hecho lo describimos en términos de electrones y fonones, que es pues un sistema todavía más pequeño. Pues siempre hay una dualidad de lo más grande a lo más pequeño, y cuanto mayor esta dualidad, pues más fácil de entender. Esto es lo que llaman IR-UV connection, es decir, la relación entre el espectro infrarrojo y el ultravioleta. Aquí tenemos el espectro de luz, el arco iris, pues las frecuencias más rojas y aquí las frecuencias ultravioletas, pues claro, si miramos con un microscopio, pues el microscopio tiene una resolución. La resolución del microscopio es la longitud de onda del fotón con mayor frecuencia. Entonces, tenemos un límite. El microscopio tiene un límite de resolución. Ese límite de resolución es lo que he denotado aquí con esta franja. Pues tenemos que hacer un corte ahí, lo que se dice un cut-off en inglés. Es decir, que ahí acaba nuestro mundo microscópico, digamos. Si tenemos un microscopio de electrones y, por ejemplo, queremos estudiar el quark, pues claramente el microscopio de electrones ya no nos da para eso. Mientras que por otro lado, pues tenemos el espectro infrarrojo, que también tiene pues sus límites. Por ejemplo, si tenemos una antena, la antena pues tiene una longitud y esa longitud pues determina al menos más o menos la onda mayor de radio que podemos captar. Pues esa sería pues como imponer, digamos, un cut-off a nuestro mundo, al mundo macroscópico. Entonces, el límite del mundo macroscópico, el límite del universo, está relacionado por esta conexión con el límite del mundo microscópico. Y esta es la razón que estas dualidades holográficas sean extremadamente útiles. Y de hecho, este es el modelo del que más hemos avanzado en los últimos 10 años en entender la gravedad cuántica, porque nos relaciona el mundo microscópico al macroscópico. Y por ejemplo, esto pues nos daría en principio la posibilidad de estudiar el Big Bang a través de estudiando pues un universo muy grande. Bueno, la gravedad pues parece equivalente con la física de, por ejemplo, superconductores. También hay conexiones con la hidrodinámica, es decir, que la gravedad puede surgir a partir de la hidrodinámica, la dinámica de fluidos. Es más concreto, las ecuaciones de Einstein se pueden relacionar uno a uno con las soluciones de la ecuación de Navier-Stokes que describe la dinámica de fluidos. ¿Qué consecuencia tiene esto para el reduccionismo de que hemos hablado al principio? Pues claro, en el momento en que la gravedad que está por aquí la hacemos equivalente a algo que está por aquí, equivalente en un sentido muy preciso matemático, pues claro, eso quizá implica que lo que en un modelo puede ser fundamental, desde otro punto de vista, depende del tipo de experimento que queramos hacer, etcétera, pues será más fundamental todavía.
Esto parece la fundamental de la física, sino al revés. Lo que está haciendo la teoría de cuerdas es que se está mostrando como, no como un modelo fundamental monolítico, digamos, a través de, que está a nivel microscópico, a través del cual tengamos que destilar toda la física macroscópica, sino que la teoría de cuerdas ya directamente también nos describe superconductores, también nos describe hidrodinámica, etc. Es decir, que toda la gama desde lo microscópico a lo macroscópico, de algún modo está en la teoría de cuerdas, y la teoría de cuerdas de este modo se manifiesta más que como una sola teoría, más bien como un framework de teorías, como un Hawking le llama patchwork, es decir, como una pelota de fútbol, pues está hecha de varios patches que están cosidos unos con otros, y ya pues dependiendo del problema físico, del experimento que queramos hacer, necesitamos un modelo u otro, pero todos son equivalentes. Es decir, depende del contexto, y estos modelos tienen overlaps y interaccionan unos con otros dentro de este framework general. La unidad ahora pues es más que reducción de un nivel a otro, es más bien el entender las conexiones y las equivalencias entre los distintos modelos. Es decir, que la idea, más que reducir lo macroscópico a lo microscópico, sería ver cómo lo macroscópico es equivalente a lo microscópico. Aunque, por supuesto, en un cierto ámbito pues sí que hay una reducción. Claro, si tenemos estas conclusiones, pues lo más importante desde el punto de vista físico es preguntar cuáles son las variables fundamentales. Esa pregunta en teoría de cuerdas y en teoría M no se ha respondido todavía. Por eso la teoría M pues propiamente tampoco, o sea, desde este sentido no es una teoría, no es un modelo matemático riguroso todavía, porque no se conocen las variables fundamentales. Sí que hay varias propuestas, pero son todas parciales. Y lo que resulta es que la respuesta pues puede depender del contexto físico, porque como ya hemos visto en el caso del agujero negro, pues la gravedad será la variable fundamental, mientras que en el contexto del superconductor, pues el Cooper pair será la cantidad fundamental. Esto conecta muy bien con las ideas de Platón y Roger Penrose, que bueno, pues suscriben, digamos, el grand reductionism, es decir, el reduccionismo matemático, el reducir todos los modelos físicos, incluso biológicos, a modelos físicos, procesos matemáticos, con una componente pues matemática central. Pero por otro lado, esto no se tiene que traducir necesariamente en reducir pues lo macroscópico a lo microscópico. Tampoco excluye el discurso metafísico, sino que al revés lo necesita, porque como habíamos visto en Platón, pues para él había una conexión esencial entre, por ejemplo, las matemáticas y el arte, y también la ética. No hemos hablado de eso, pero y por último, pues la información es como el hilo conductor de todos estos modelos. Es decir, todos estos modelos están relacionados por la cantidad de información que contienen. Es decir, la conservación de la información parece ser hoy en día un concepto más fundamental que, por ejemplo, la conservación de la energía o las propiedades de las fuerzas, etc. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ahora pasamos al turno de preguntas. Bueno, voy a apagar esto, me parece, ¿no?
si no se acopla. Bueno, pues quiero agradecer, creo que en nombre de todos, la conferencia, el seminario que nos ha dado Sebastián, en el que ha hecho un gran esfuerzo, primero por expresarse en correcto castellano, se ha entendido, creo yo, perfectamente. Espero que sí. Y después, pues, por condensar tantos conceptos y, digamos, de tanta relevancia y actualidad en una charla en la que se ha ajustado prácticamente a lo que habíamos pactado previamente, ¿no? Entonces, ahora, pues, el que quiera preguntar. Bueno, agradecer la charla en primer lugar, que me ha gustado muchísimo, y simplemente quería preguntarte por la cuestión de la simetría. Parece que la simetría es un concepto clave en física, pero quería saber tu opinión y hasta qué punto lo es. También, por lo que se refiere a la unificación, hay diferentes niveles de unificación. No es lo mismo la unificación de la teoría electrodébil que la de la cromodinámica cuántica. Es una unificación, pero menos, podríamos decir. A veces se buscan simetrías y tú has mostrado varios ejemplos, pero pueden ser un tanto artificiosas. Lo que me pregunto es, ¿podría ser que el universo, pues esencialmente asimétrico, por ejemplo, la cuestión del tiempo, o hasta qué punto, por ejemplo, esta simetría, esta dualidad que has presentado aquí, también engloba el tiempo, la simetría temporal que percibimos? Bien. El tiempo, la simetría del tiempo. Bueno, sí. Bueno, pues vamos, en principio, yo creo, vamos, a priori yo creo que no veo ninguna razón por qué el universo tuviese que ser simétrico. De hecho, pues sabemos que no lo es, o sea, es muy complejo. Pero lo que sí que vamos encontrando es que las leyes físicas tienen un grado muy alto de simetría. Y yo creo que quizá la razón es que la racionalización, o sea, el entender el universo no es nada más que reducir esa complejidad a algo más simple, algo que nuestro cerebro pueda captar. Entonces, si no hubiese simetría, pues probablemente nos resultaría muy difícil entender el universo. Entonces, yo creo que el hecho de que podemos, o la suposición de que podemos entender el universo, implica ya que tiene que haber un grado de simetría en las leyes que están abajo. Luego ya otra cosa es si la realización de esas leyes, por ejemplo, las soluciones que encontramos de esas leyes, si esas son simétricas. Esas no, en general no lo serán, rompen las simetrías. Pero yo creo que desde ese punto fundamental el proyecto de la física teórica está íntimamente unido, necesariamente unido con la simetría, porque es el único modo de entender el universo, me parece. Incluida la temporal. Entonces, sí, incluida la temporal. O sea, la teoría M, bueno, como he dicho, pues no está formulada todavía a nivel fundamental. O sea, tenemos que esperar saber cuáles son las variables fundamentales de la teoría M. Y seguramente pues esas variables nos dirán más. Pero lo que sabemos hasta ahora es que parece que las variables fundamentales de la teoría M son un modelo cuántico como cualquier otro y respetan la simetría temporal. Lo que no respeta la simetría temporal es la solución de esas leyes. Es decir, podemos tener la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, que pues tiene esa simetría temporal. De hecho no tiene simetría temporal sino CPT, o sea, carga, paridad y tiempo, pero una aproximada simetría temporal, pero las soluciones de esa ecuación no necesariamente tienen esa simetría. Y yo creo que del mismo modo
al menos lo que parece hasta ahora, se podría decir del universo abierto. Un universo cerrado ya es un tema más complicado. Creo que no va a hacer falta porque yo hablo fuerte. Bueno, pues sigamos. Yo soy físico experimental, por lo cual me tengo que confesar una especie de ateo respecto de lo que acaba de contar. Pero de verdad, por muchas gracias. Para nosotros siempre es muy bueno ver la perspectiva de los teóricos. Y respecto de lo que quería preguntarle y comentar también, era sobre dos cosas. La primera sobre el reduccionismo. Usted mencionó una discusión famosa entre Steven Weinberg y Philip Anderson. Después de esa discusión, Philip Anderson sacó un artículo en Scientific American que se llamaba More is Different. Que seguramente lo conoce. Sí. El artículo ese, More is Different, justamente es como un creo para comenzar con un nuevo capítulo de la física que se llama la física de los sistemas complejos. Entonces, el reduccionismo al uso de Weinberg, que va a colocar la teoría de cuerdas debajo de las partículas elementales de la física con esa pirámide que usted dibujó. En el único lugar que funciona parece ser es en los alrededores de Ginebra. Porque en el resto, digamos, los físicos, yo ya soy viejo, que no puedo decir que los físicos jóvenes. Los físicos no creemos en ese tipo de reduccionismo. El reduccionismo de la física es un reduccionismo operativo de otro nivel. Los particularistas pretenden hacer una ciencia a partir de la cual van a explicar todo el universo. Pero sin embargo, la teoría de la complejidad lo que nos muestra justamente que hay diferentes escalas o niveles de descripción. Entonces, la descripción que se aplica a una escala con las partículas elementales no es directamente trasladable a los sistemas complejos moleculares, por ejemplo, macromoleculares, o sistemas biológicos, o sociales, o económicos. Para pasar de nivel de física, como more is different, más es distinto, hay que cambiar también la regla de estructurar las variables y las maneras con las cuales uno va a describir la variable de estado nueva. Sí. La variable de estado, no hay una variable de estado desde el principio del universo hasta el cerebro del hombre. No son las mismas. Entonces, es muy difícil que el reduccionismo ese monótono hacia las partículas elementales se pueda aplicar al sistema complejo. La pregunta primera mía, entonces, ¿usted cree que la teoría de cuerdas se puede aplicar al sistema complejo? Y la segunda, sobre la anteúltima diapositiva, cuando usted puso el principio holográfico, si usted la podría poner, sí. ¿no? Usted traslada una variable, no, antes de esa. Esta de aquí. Fíjese que usted está trasladando así dos cosas. Uno, un capítulo de la mecánica cuántica, donde usted dice que tiene una limitación en una variable, digamos, porque el microscopio, Sí. con la banda negra, ella le corta allí la información. Y en el otro lado tiene un corte sobre la teoría de la gravedad. Pero claro, en el gráfico de la derecha entra el observador. Y en el de la izquierda es un capítulo de relatividad general. ¿Me podría decir dónde entra el observador ahí? Sí, las dos son muy buenas preguntas. Me parece, si puedo empezar pues con la segunda. En ambos sitios está el observador, es decir, tanto a la izquierda como a la derecha en la gravedad, pues tenemos un observador que tiene unos observables a su disposición. Por ejemplo, un observador que puede medir las fluctuaciones del campo gravitacional, por ejemplo. Ese es el observador macroscópico. En el otro lado de la dualidad tenemos, por ejemplo, el superconductor. Y en ese superconductor, pues lo que podemos medir es, por ejemplo, la temperatura del superconductor o las
las propiedades de los pares de Cooper. Ahí también hay un observador. Entonces, esta relación se expresa puramente de modo observacional. Es decir, lo que se relaciona en ambos sitios son precisamente los resultados de experimentos. O sea, tenemos, por ejemplo, si decimos, bueno, la masa del agujero negro o las fluctuaciones del campo son tanto, ese número que sale de ahí se relata a las propiedades del superconductor. Es decir, estas relaciones son... Sí, se puede medir, por ejemplo, pues ¿cómo se llama? La gravitational lensing, o sea, los efectos de deflexión de... Eso mide la masa gravitacional, ¿no? Por ejemplo, la masa gravitacional, se pueden medir las fluctuaciones. Las fluctuaciones de la radiación de Fock. Sí, por ejemplo, o también o sea, el cambio de la forma esférica, por ejemplo, que no es exactamente esférica. O sea, hay muchos observables que podemos observar en astronomía, que los astrónomos observan todo el tiempo. Esos observables se relacionan con observables microscópicos. Es decir, que todo esto no son relaciones... Yo lo he puesto, es verdad, como relaciones entre teorías, pero realmente lo que estamos relacionando son cantidades que se pueden medir. De hecho, hay muchas cantidades, en las teorías siempre hay cantidades que no se pueden medir. Esas cantidades no matchen, no se acoplan en una medida en de otra. Es decir, es solo los resultados de las mediciones que podemos. Por tanto, aquí el papel de la observación es crucial. Por eso he dicho que en estas dualidades dependen precisamente del contexto físico, no del contexto teórico, sino del contexto de qué experimento puedo hacer. Pero entonces se trataría no ya de incluir un observador adentro de la teoría de la relatividad general, que no existe. Sí que existe, se hace todo el tiempo. La teoría de la relatividad general no tiene observador. Podemos medir la... Básicamente, la mecánica cuántica introduce el observador. Sí. Es esencial para la mecánica cuántica. En la relatividad general, digamos, usted mide cosas, mide observables. Acaban de determinar la curvatura que provoca la Tierra con una presión que es equivalente a un cabello a 16 kilómetros. Esa es la precisión con la que se mide la relatividad general. O sea, yo creo firmemente en eso. Vale. Pero no puedo creer que la presencia de un observador modifique la teoría de la relatividad general. O sea, me está preguntando sobre el problema el problema de la medición en la mecánica cuántica. La medición en mecánica cuántica, vale. Que está el observador allá. Sí. Esa curva, en última instancia, no acaba allá donde se ve. Como sí. conocemos todo, eso es lo que ve un ser humano. Vale, entonces, en la parte izquierda, aquí no estamos relacionando solamente la gravedad a la mecánica cuántica, estamos relacionando la gravedad cuántica a la mecánica cuántica, sí. O sea que ahí también hay mecánica cuántica. Eso no está demostrado. Eso está demostrado, sí. O sea, eso es es el modo que tenemos de entender el mejor modo que tenemos de entender la gravedad cuántica. Lo que se ha hecho, por ejemplo, se han hecho cálculos en gravedad y entonces en teoría de cuerdas se pueden hacer correcciones de loop, que son correcciones cuánticas a la gravedad. Esas correcciones se han calculado hasta 2 o 3 loops y se pueden comparar con el otro lado. Y el agreement, el acuerdo es fabuloso. O sea que sí. Y bueno, pero es la primera pregunta, los sistemas complejos, no sé si he entendido bien la pregunta, pero yo creo que estamos perfectamente de acuerdo en eso, porque yo precisamente lo que he intentado
lo que intento hacer claro que he presentado el modo de ver de Weinberg, pero lo he presentado simplemente para decir cuál es el problema del reduccionismo. Pero yo creo que Philip Anderson, al fin y al cabo, pues tenía razón. Y eso es también lo que encontramos en la holografía, que la holografía nos relaciona un sistema macroscópico a uno microscópico. ¿Alguna pregunta más? Porque de hecho ya se nos ha ido el tiempo. Sí. Bueno, felicitarle porque me ha parecido una exposición muy interesante en todo momento. Yo no soy físico y lo que es una pregunta sobre los términos unificación y reduccionismo, que quizás desde el punto de vista es una cuestión semántica en realidad, pero dado que cada término tiene un significado de reduccionismo en el ámbito de la epistemología, hace referencia más al método y por tanto tiene una connotación negativa cuando se afirma la universidad metodológica de la investigación. Sí. Sí, la pregunta era esta, ¿no? Que a mí me parece a mí, pero quería que me lo aclarara, me lo confirmara, que quizás fuese más interesante el término unificación que no el de reduccionismo, ¿no? Porque se podía dar un concepto equívoco en cuanto que una cosa es unificar, buscar ese sentido unitario, global, en donde todas las variables pueden intervenir, ¿no? O buscar ese sentido y sin embargo el de reduccionismo puede hacer referencia a esa connotación de cuando uno exige el control, contraste y réplica en el caso del método experimental, ¿no? Experimental, uno mismo, por propia definición del método, produce un reduccionismo a la realidad física, como es lógico y natural. Esta es la pregunta. ¿Qué le parecía? ¿La pregunta más sobre la unificación o sobre el reduccionismo? Yo personalmente entendía, pero quería que me lo confirmara, o que me lo negara, porque intento aprender, ¿no? Que el concepto, me parece que sería más interesante subrayar el concepto de unificación que no tanto el de reduccionismo. Sí. Sí, realmente, yo creo que los físicos normalmente usan más el concepto de unificación cuando hablan de estas teorías, porque ellos lo que intentan hacer es pues buscar una teoría que unifique estas fuerzas, o sea, que las ponga bajo el mismo mismo formalismo matemático. Pero yo creo que se ha hablado también bastante de reduccionismo, tanto ontológico como epistemológico. Entonces, está claro que el epistemológico se deriva del ontológico. O sea, si tenemos reduccionismo ontológico, pues de alguna manera existe esta jerarquía entre las ciencias. Pero el programa de la física, el programa de la física es realmente, yo creo, de unificar todas las leyes bajo un mismo formalismo matemático. Tiene una connotación de reduccionismo, podríamos decir. Pues sí, quizás sí, pero estoy de acuerdo que se trata más de unificar los distintos fenómenos naturales bajo un mismo modelo, más que reducir unos fenómenos a otros, aunque eso sí que es parte de la empresa, pero quizá me parece una aportación interesante que sí, quizá hablar de reduccionismo implica una cierta jerarquía, mientras que lo que realmente estamos intentando hacer es explicar unos fenómenos a través de otros y en qué dirección vaya
vaya, la flecha depende, pues como acaban de decir, pues del tipo de experimento que se haga. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias a los presentes y a Sebastián por la conferencia. Muchas gracias.